En el capítulo de hoy, las reflexiones centran entre las ideas y comentarios sobre el cuarto examen periódico universal de la República de Guinea Ecuatorial. Para abordar esa temática, el invitado es el ministro de Estado a la Presidencia de Gobierno encargado de las relaciones con el Parlamento y asuntos jurídicos. Hablamos del excelentísimo señor don Sergio Yesona Beso Tomo. Señor ministro, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Mateo, y gracias por esta invitación. Señores, iniciamos este capítulo escuchando algunas intervenciones y de entre ellas destacan la de la Asociación Africana para la Educación y el Desarrollo por la abogada la señora María Jesús Biquiné, Center for Global Non-Killing, en español Centro para la No Matanza Global, Amnistía Internacional, la réplica del doctor Sergio Yesona Beso Tomo y por último escucharemos el contenido del documento final del examen de la República de Guinea Ecuatorial aprobado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. A continuación las escuchamos y luego regresamos para entrar en materia. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Sí. Gracias. Hemos escuchado al último orador que podíamos escuchar ahora, así que quisiera recordarles que todos los discursos, incluso los que no se han podido pronunciar porque faltaba tiempo, se colgarán en línea. Ahora voy a dar la palabra a otros interlocutores para que nos den sus observaciones en cuanto al documento final de examen. El tiempo de palabra es de 2 minutos para todos. El primer orador es Asociación Africana para la Educación para el Desarrollo. Gracias, señor vicepresidente. Lamentablemente, el Gobierno no ha cumplido las recomendaciones de este Consejo. La pena de muerte sigue vigente en el Código de Justicia Militar, utilizado también para juzgar a civiles. Persisten las detenciones arbitrarias de migrantes, activistas y miembros del colectivo LGTBI. Preocupa en particular la situación de decenas de políticos detenidos durante las elecciones de 2022 y la situación de activistas en la prisión de Oven-Azem, donde se impide el acceso a abogados y familiares. En 2023, cientos de jóvenes fueron detenidos indiscriminadamente en una operación contra la delincuencia juvenil. 2 jóvenes ya absueltos fallecieron por supuestos malos tratos y otros 50 absueltos permanecen actualmente en prisión. El 85% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Las niñas embarazadas son excluidas de las escuelas. Los embarazos forzados y violaciones son herramientas de supuesta curación para las mujeres lesbianas. La corrupción sigue siendo una lacra en Guinea Ecuatorial y provoca escasez de servicios básicos. 37 personas del grupo étnico minoritario anobonés están detenidos y acusados de rebelión tras una simple manifestación medioambiental en 2024. Recomendaciones: garantizar las libertades de asociación, reunión, manifestación y expresión. Liberar a activistas, políticos y jóvenes y abrir un diálogo político. Luchar contra la discriminación y la violencia contra la mujer. Combatir la corrupción. Gracias. Ahora voy a dar la palabra a IIMA para una declaración conjunta. Gracias, vicepresidente. Esta colación agradece la participación de Guinea Ecuatorial en el marco de su cuarto examen periódico universal. En particular, celebramos la aceptación de las recomendaciones 117.142, 145, 146, 149, 150, 152 y 211, junto con los esfuerzos realizados por Guinea Ecuatorial en el ámbito educativo para garantizar una educación de calidad para todos. Sin embargo, nos preocupa particularmente el acceso a la educación para personas con discapacidades y niñas, adolescentes, embarazadas, que siguen sufriendo discriminación.
En cuanto al acceso a la salud, acogemos la aceptación de las recomendaciones 117.132 y 134 para el tratamiento contra el VIH y SIDA. En particular, señalamos la necesidad de reducir las tasas de mortalidad infantil y asegurar el seguimiento y recopilación de datos sobre el número de personas vacunadas. Ante las altas tasas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, es fundamental continuar movilizando y creando iniciativas para su erradicación. Por ello, felicitamos la aceptación de las recomendaciones 117.65, 199, 205, 206 y 207. Por lo tanto, IMA y Vides instan a Guinea Ecuatorial a proceder a la aceptación inmediata y efectiva de las recomendaciones pertinentes del EPU sobre las cuestiones mencionadas. Gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Center for Global Non-Killing. Estimados seres humanos, señor vicepresidente, estimadas poblaciones de la Tierra y de Guinea Ecuatorial, estimadas autoridades de Guinea Ecuatorial, incluyendo la estimada delegación, excelencias, delegaciones, señoras y señores. Saludos de protección de la vida. Toda vida cuenta. Felicitamos a Guinea Ecuatorial por haber abolido la pena de muerte, un paso magnífico. De asesinatos individuales a asesinatos colectivos. También felicitamos a Guinea Ecuatorial por haber aceptado las recomendaciones de Armenia para que se ratifique la Convención del Genocidio. El Código Penal se ha cambiado en el periodo que estamos examinando para incluir el crimen de genocidio, así que ahora lo que falta es una decisión política. Esperamos que esta ratificación de la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio por parte de Guinea Ecuatorial sea su próxima medida extraordinaria. Muchas gracias. Que todos los seres humanos sean felices. Gracias, señor vicepresidente. Gracias. Ahora tiene la palabra Amnistía Internacional. Gracias, señor vicepresidente. Amnistía Internacional celebra que Guinea Ecuatorial haya aceptado 163 recomendaciones de las 218 que han recibido. Sobre todo celebramos que han aceptado las que tienen que ver con investigar las alegaciones de tortura o malos tratos con miras a conseguir plena rendición de cuentas y evitar la repetición. Esperamos que se examine la muerte en custodia de Julio Obama Mefumán, del Movimiento de Liberación de la Tercera Guinea Ecuatorial, que murió en enero de 2023 en la cárcel de Obeng Azem. También celebramos la aceptación de una recomendación que pide que se eliminen las disposiciones de pena de muerte del Código Militar. El apoyo de Guinea Ecuatorial respecto a las recomendaciones con miras a defender y promover a defensores de derechos humanos, como la puesta en libertad de los detenidos injustamente por su activismo, es algo que celebramos. Pero es importante que haya una puesta en libertad inmediata de defensores de derechos humanos, Joaquín Elo y Anacleto Micha, que siguen estando detenidos en la cárcel de Obeng Azem. También celebramos que hayan aceptado las recomendaciones para poner fin a la discriminación contra las mujeres, incluyendo la eliminación de disposiciones discriminatorias contra las mujeres en la legislación nacional. Lamentamos que hayan rechazado las recomendaciones para cursar invitaciones a procedimientos especiales y que ratifiquen el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, una recomendación que han hecho al menos 9 países. Amnistía Internacional pide al Gobierno que aplique plenamente las recomendaciones aceptadas, incluyendo que promulguen las leyes necesarias. Animamos al Gobierno a que continúe con su trabajo con la sociedad civil. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Interfaith Internacional. Señor vicepresidente, Interfaith Internacional da la bienvenida a la delegación de Guinea Ecuatorial. Les felicitamos por haber aceptado la mayoría de las recomendaciones. Desde el último examen, nuestra organización ha constatado que el país ha aplicado reformas sobre la mejora de la situación de derechos humanos, sobre todo reformas judiciales, lucha contra la corrupción, inversión en acceso a agua potable, salud y educación y la abolición de la pena de muerte. Por el contrario, es imperativo derogar definitivamente la pena de muerte del Código de Justicia Militar para que se ajusten plenamente a los compromisos internacionales. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Excelencias, distinguidas delegaciones, ahora vamos a proceder
a la consideración del documento final de Guinea Ecuatorial, sobre la base del informe del Grupo de Trabajo sobre el examen periódico universal de Guinea Ecuatorial y su adición. Estos documentos, así como la información que ahora nos va a presentar la delegación de Guinea Ecuatorial, serán el documento final del examen y serán aprobados por una decisión estándar del Consejo. Ahora es para mí un placer dar la palabra a Su Excelencia, el señor Juan Ndong Nguema Bengono, embajador representante permanente de la República de Guinea Ecuatorial ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, para que tenga bien presentarnos a la delegación y darnos las informaciones adicionales sobre el examen. Adelante, Excelencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, distinguidas delegaciones de diferentes misiones permanentes presentes en la sala, excelentísimas autoridades de la delegación de Guinea Ecuatorial, señoras y señores, es para mí un gran honor tomar la palabra hoy en mi calidad de embajador representante permanente en este grupo de trabajo durante el 58 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos, que marca la adopción del informe final del examen periódico universal de Guinea Ecuatorial, EPU, celebrado el pasado día 11 de noviembre del año 2024, así como las recomendaciones de diferentes delegaciones que hemos aceptado y las que hemos tomado una buena nota. Señor presidente, distinguidas delegaciones, la República de Guinea Ecuatorial, como Estado soberano, independiente, republicano, social y democrático, en el que los valores supremos son la unidad, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad, nuestro gobierno acuerda la mayor importancia en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos en nuestro país, porque se entiende que la persona humana es el fin supremo de cada Estado y sus derechos deben ser siempre respetados. Consideramos que la falta de respeto a la dignidad humana como base fundamental de un Estado de Derecho ha generado y sigue generando graves situaciones de violencia y grandes brechas sociales, culturales y económicas que podrían solucionarse cumpliendo y haciendo cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Excelencias, permítanme presentarles la composición de la delegación del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial que vienen a participar en este grupo de trabajo durante el 58 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos, dado a la importancia que nuestro país acuerda a esta Organización de las Naciones Unidas. 1. Jefe de la delegación, excelentísimo señor Ministro de Estado de la Presidencia del Gobierno, encargado de relaciones con el Parlamento y asuntos jurídicos del Estado. 2. Excelentísima señora Viceministra de Justicia, Culto y Derechos Humanos. 3. Excelentísima señora Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, encargada de la cooperación multilateral. 4. Ilustrísimo señor Director General de Derechos Humanos. 5. Ilustrísimo señor Director General de Planificación y Programación Educativa. Y 6. Ilustrísimo señor Director General de Justicia. Concluyo mi intervención pidiendo a Su Excelencia, señor Ministro de Estado, jefe de la Delegación de Guinea Ecuatorial, hacer uso de la palabra para pronunciar su discurso. Excelencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador. Excelentísimo señor presidente del Consejo de los Derechos Humanos. Excelentísimos señores miembros de la Troika. Excelentísimos señores representantes, distinguidos delegados, señoras y señores, en nombre de la República de Guinea Ecuatorial, de su gobierno y de su presidente, Su Excelencia Nguema Mbazogo, quien les hace llegar los fervientes saludos de paz, armonía y solidaridad por la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo. Nuestras felicitaciones a las egregias personas del señor presidente y al alto comisionado para los derechos humanos, en un contexto de una verdadera expresión de reconocimiento y homenaje que vos merecéis por la responsabilidad de dirigir estas sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tienen lugar en esta sala.
Señor presidente, me cabe el alto honor de presentarme ante vuestras excelencias para informar sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial y de los esfuerzos que están llevando a cabo nuestras instituciones democráticas que tienen su fundamento en los derechos humanos, a los que concedemos una especial prioridad en nuestro país. Con mucho gusto confirmamos la firme voluntad del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial de promover, garantizar, proteger y cada día más consolidar los derechos humanos en nuestro país. De mismo modo, expresamos la predisposición de mantener una estrecha cooperación siempre con el sistema de las Naciones Unidas en esta materia a fin de conseguir un mundo cada vez más respetuoso y comprometido hacia un desarrollo sostenible en los principios de igualdad, justicia y paz. Debemos resaltar que la República de Guinea Ecuatorial es parte de numerosos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que mi gobierno está desplegando muchos esfuerzos para poner en práctica las obligaciones y acciones que se derivan de esos instrumentos internacionales a través de disposiciones de orden interno, que la evolución misma del país ha aconsejado su incorporación en el ordenamiento jurídico de la nación, al objeto de mejorar el nivel de vida y el bienestar material y social del pueblo ecuatoguineano. Ratificamos de nuevo el compromiso de la República de Guinea Ecuatorial con los sistemas internacionales de derechos humanos y nuestro país está abierto al escrutinio de la cooperación internacional. Señor presidente, como importantes logros en la senda de reforzamiento del compromiso por el respeto de los derechos humanos, resaltamos los siguientes. Primero, la abolición total de la pena de muerte. Con la ratificación del Tratado de la Adhesión a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, CPLP, Declaración de Dili, Timor-Leste, y la revisión del Código Penal en el año 2022, ya no existe la pena de muerte en el ordenamiento jurídico de la República de Guinea Ecuatorial. Segundo, reforzamiento de la política de integración de la mujer. Las mujeres ocupan el 35% de los escaños en la Cámara de los Diputados y en el Senado. Tercero, reforzamiento y sustancial mejora de la técnica de investigación de la policía. Creación de la policía científica en el seno de la policía judicial. Constituye a la policía científica la Dirección General de Asuntos Cibernéticos y Laboratorios. Una inspección general de servicios encargada de narcóticos y criminalística, así como una inspección general de servicios encargada de laboratorios y bases de datos. Se cuenta de ese modo con una base de datos criminales, un laboratorio dactiloscópico, 2 vehículos microbuses equipados para la toma y revelación de huellas en una escena de crimen, una treintena de maletines de investigación con kit completo para la toma manual de huellas dactilares, un par de aparatos Spector Ultra y móvil EDI Forensic y varios asesores jurídicos, criminólogos, criminalistas, especialistas en ciberseguridad y en ciencias criminológicas de la seguridad. Otras acciones a resaltar son el Plan de Acción de Lucha contra la Trata de Personas, la puesta en marcha del Parlamento para Niños, la ratificación de la Convención de Mérida de lucha contra la corrupción, la gratuidad de la enseñanza preescolar y primaria, la aplicación efectiva de la regla Mandela, la mejora de los servicios penitenciarios, la abolición total del trabajo infantil, etc. Señor presidente, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha concertado numerosos acuerdos sobre la promoción de los derechos humanos en el país, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y con el Centro de Derechos Humanos y la Democracia para África Central, cuyos planes de acción y programas están siendo ejecutados y financiados con fondos del Gobierno y de la cooperación internacional. Nuestra pretensión es dotar al pueblo de las mejores condiciones y oportunidades de bienestar y disfrute de todos los derechos humanos interdependientes en un contexto internacional que no propicie la inestabilidad política ni económica, ni el terrorismo, ni el mercenariado. Señor presidente, distinguidos delegados, antes de terminar mi discurso, permítanme recordarles que el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal estableció de conformidad con la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, celebró su 47 periodo de sesiones del 4 al 15 de noviembre de 2024,
El examen de República de Guinea Ecuatorial se llevó a cabo en la 12 sesión el 11 de noviembre de 2024. En su sesión 17, celebrada el 15 de noviembre de 2024, el grupo de trabajo aprobó el informe de la República de Guinea Ecuatorial. Durante el diálogo interactivo, un total de 75 delegaciones formularon sus declaraciones resultantes de las 218 recomendaciones recibidas, de entre las cuales 163 fueron adoptadas, tomando nota de 55. Es este el posicionamiento de la República de Guinea Ecuatorial. Entendemos que la apertura a la comunidad internacional debe ser respondida con un análisis objetivo y con valoraciones que correspondan a la realidad. Por ello nos preocupan los estándares diferentes con los cuales se miden y se evalúan los hechos y los procesos. El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha asumido el compromiso de forjar una democracia firme y patente, en la que sostenemos la independencia del Poder Judicial, el respeto escrupuloso de la Constitución y la promoción de todos los valores y derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 14 de nuestra ley fundamental. Consideramos que el proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos nos debe conducir a consolidar una sana convivencia en términos de universalidad, objetividad e imparcialidad. Mi gobierno concede una especial importancia a la consolidación del examen periódico universal como principal avance del Consejo de Derechos Humanos. Por nuestra experiencia, podemos afirmar que este mecanismo sienta las bases para una nueva y más constructiva interacción entre los Estados, pues el Consejo y sus mecanismos abrieron el espacio para que los Estados presenten sus logros y desafíos de manera abierta y transparente en sus informes periódicos del mecanismo del examen periódico universal. Señor presidente, señor alto comisionado, distinguidos delegados, señoras y señores, agradecemos su comprensión y su esfuerzo por el bien de la República de Guinea Ecuatorial y su pueblo. Agradecemos la acción de la Troika y de la Secretaría del Grupo de Trabajo del Examen de mi país y pedimos que mantengan su respaldo a nuestras instituciones y a la sociedad ecuatoguineana en su lucha para el cumplimiento de los compromisos asumidos como Estado soberano, democrático y de derecho. Auguramos que los trabajos de estas sesiones se desarrollen en un ambiente de mutua cordialidad, comprensión y se concluyan con muchos éxitos por una Guinea Ecuatorial cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia, por su presentación. A continuación, voy a dar la palabra a los Estados miembros y Estados observadores para sus comentarios sobre el documento final del examen. El tiempo de palabra es de 1 minuto 30 segundos para todos los Estados. Tiene la palabra el UNFPA. Excelencias, UNFPA elogia al Gobierno de Guinea Ecuatorial por su participación en el proceso del EPU y su compromiso con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas con discapacidad. UNFPA reconoce los importantes pasos dados por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, incluida la abolición de la pena de muerte y los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación y la atención de la salud. UNFPA acoge con satisfacción la ratificación por parte de Guinea Ecuatorial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un paso importante hacia la plena inclusión y protección de las personas con discapacidad. El UNFPA acoge con satisfacción los progresos realizados en la mejora de la paridad de género en la educación, la garantía del acceso a la atención de la salud y la reducción de la mortalidad materna. UNFPA se compromete a apoyar la aplicación de las recomendaciones del cuarto ciclo del EPU, centrándose en la lucha contra la violencia de género y el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el disfrute de la autonomía corporal de las mujeres y las niñas y la reducción de la mortalidad materna. Al abordar todas las formas de discriminación, incluidas las basadas en la edad, el género, la etnia, la discapacidad, los progresos en la igualdad de género y la SDSR serán elementos fundamentales para el pleno logro de los ODS que no dejen a nadie atrás. Gracias.